Bueno, estamos ya en el capítulo 20 y he titulado yo el mensaje el título de este mensaje es La recaída de Abraham. La recaída de Abraham. Los que hemos estado aquí durante muchas semanas ya sabemos que hemos estado siguiendo la secuencia del libro de Génesis. Hemos estado estacionados en el libro de Génesis por bastantes semanas siguiendo una predicación expositiva de este libro. Y los que han estado aquí y posiblemente estuvieron cuando se predicó el capítulo número 12, que este relato se parece mucho al capítulo 12, lo que vimos en el capítulo 12. No sé cuántos se acuerden de eso, pero te voy a regresar a este capítulo 12. Ahí surgió una situación en la que Abraham flaqueó en su fe cuando hubo una crisis de hambruna en Egipto, más bien en Canaán, a donde Dios lo había llevado. Hubo una crisis de alimentos, de hambruna a Canaán, donde Dios lo había llevado. Y él descendió a Egipto. Él se va a Egipto. Y cuando estuvo entre los egipcios y el faraón, él tuvo miedo, de tal manera que él mintió. Mintió diciendo que Sara era su hermana, que no era su esposa. Y como consecuencia de eso, Abraham se metió en un gran lío entre Faraón y salió de allí sumamente avergonzado, humillado. Es más, Faraón lo tuvo que expulsar de Egipto. Dice, no te queremos aquí, no eres bienvenido. Sale completamente expulsado de Egipto por el Faraón. Y lo que hace Abraham en ese entonces es que él regresa a Canaán, al lugar donde Dios lo había llevado. Y en ese lugar él restableció su comunión con Dios. Regresó a ese lugar de arrepentimiento y fe. Y lo primero que él hizo fue visitar el lugar donde él había hecho un altar y allí adoró a Dios. Allí hubo como restableció su comunión con Dios. Y a partir de allí, de ese evento, vemos que Abraham fue desarrollando un proceso de crecimiento en su vida espiritual. Comenzó a ir en ascenso en su vida espiritual. Sucedieron algunas cosas, como cuando él se separa de Lot. Él entendió que llevar a Lot se complicarían los planes redentores de Dios, su llamado, y él decide separarse de Lot, porque era necesario hacerlo. Él mismo le dijo a Lot, te ruego que te separes de mí. No sé si te acuerdas de esta frase que él le dice. Y después de allí vemos que Lot fue tomado como prisionero, como esclavo, y lo que hizo Abraham fue tomar 318 siervos, hombres de su casa, y venció ese ejército opositor que les llevaba por mucha ventaja, con mucho mayor número de soldados. Él tomó solamente 318 siervos de su casa y derrota a estos reyes. Entonces vemos a un Abraham que empieza un ascenso en su vida espiritual, tomando decisiones acertadas, pero de pronto vemos que Abraham cae en un bache. De pronto vemos que el panorama empieza a cambiar y Abraham cae en un bache. Vemos también que Abraham creció siendo una persona más compasiva, una persona más misericordiosa, una persona que empezó a interceder aún por Sodoma y Gomorra y por los justos que vivían allí. Y de tal manera que vemos, como dije, un ascenso en su vida espiritual. Y de repente vemos en este capítulo la caída de Abraham. Y quiero ser breve en esta ocasión. Solamente voy a tomar 3 puntos. Y el primer punto de este relato del capítulo 20 es que Dios protege a Abraham y a Sara de Abimelech. Eso lo encuentro en el versículo 1 al 7. Dios protege a Abraham y a Sara de Abimelech. Abraham, después de haber vivido durante aproximadamente 20 años en Hebrón, se levantó un día, recogió su tienda, su campamento y se fue al sur, a la región de Negev. Y decidió acampar en Gerar.
una región hostil, de donde surgirían los filisteos que se convertirían en uno de los feroces enemigos del pueblo de Israel. Ahora, si nosotros observamos por qué Abraham tomó esta decisión, la Biblia no dice por qué Abraham tomó esta decisión. La Biblia no nos revela cuál fue el motivo en que Abraham quiso moverse. Quizás pues estaba muy fresco la destrucción de Sodoma y Gomorra y él quiso moverse de ese lugar. Pero cualquiera que fuera sido su motivo, cualquiera, lo que sí se puede apreciar en este relato es que Abraham sale de ese lugar donde ya tenía 20 años sin consultar a Dios. No hubo ni una sola consulta de parte de Abraham a Dios. Él usó su propia prudencia y su decisión no fue acertada, como lo vamos a ver en el relato. Y al encontrarse él en Gerar, rodeado de estos filisteos, rodeado de toda esta gente que podría matarlo, que podría hacerle daño, él presentó de nuevo a Sara como su hermana, no como su esposa, diciendo del versículo 2, ella es mi hermana. Y resulta difícil entender este capítulo, de verdad, hermanos. Resulta difícil entender este capítulo por las credenciales de Abraham, que es el amigo de Dios, que es el padre de la fe. Y aquí resulta difícil entender qué fue lo que pasó con Abraham. ¿Qué pasó con Abraham? Es difícil entenderlo, qué fue lo que pasó con él. Porque volvió a cometer el mismo pecado que cometió en Egipto, mintiendo a Faraón. Y en el texto más adelante, Abraham dijo una media verdad, porque el relato dice que en verdad Sara Sara en verdad era su hermana, ¿verdad? Dice que Sara era su hermana, que era hija de su madre, pero no de su padre, y por lo cual era su hermanastra. Pero Abraham mintió porque él mintió y dijo que no era su esposa, simplemente que era su hermana. Y eso fue una media verdad que Abraham usó. Y podemos ver claramente que Abraham tenía una debilidad, hermanos. Abraham tenía una debilidad. El gran patriarca Abraham tenía una debilidad. Y esa debilidad era mentir cuando él se encontraba en apuros. Mentir cuando él se encontraba en apuros. Y quiero hacerte una pregunta aquí y ahora. ¿Qué es más peligroso, hermano? Analiza esto. ¿Qué es más peligroso? ¿Una mentira o una media verdad? Perdón. ¿Qué es más peligroso? ¿Una mentira o una media verdad? Bueno, cuando se dice una mentira, la gente posiblemente puede darse cuenta fácilmente que se le está mintiendo. Pero cuando se le dice una media verdad a las personas, quizás la gente puede ser fácilmente engañada. Entonces, Abraham se metió en un gran lío por decir simplemente una media verdad. Y aparentemente, cuando vemos que él llega allí a Gerar, lo primero que vemos allí en el relato es que Abimelech, el rey de ese lugar, observó a Sara, la belleza de Sara, una mujer que en ese entonces tenía 90 años. Según la edad en esa época, Sara andaba entre la mediana edad, según la edad de esa época, que vivían, como lo hemos estado exponiendo aquí, vivían bastantes años. Entonces, si lo trasladamos a nuestra época, posiblemente Sara tendría entre 35 y 40 años,
sabiendo que la edad ahora en nuestra época es de 70 a 80 años. Entonces, Sara con 90 años era una mujer hermosa y el rey la manda a buscar. Él manda un pelotón de soldados, lo trae para que la trajeran a su palacio para convertirla en una mujer más de su harem. Ese era el propósito del rey Abimelech. Sin embargo, Dios se manifiesta a Abimelech durante una noche. Dios se le manifiesta a Abimelech y en el versículo en el versículo 3, él le dice a Abimelech, date por muerto. Imagínate que tú tengas un sueño de este tipo y que Dios te diga, date por muerto. Eso fue lo que le dijo Dios a Abimelech, date por muerto. ¿Cuál es la causa por ese juicio de Dios a Abimelech? La causa, esa mujer que has tomado está casada, versículo 3. El rey aún no había tomado a Sara como su mujer. Para eso tenía que pasar varios meses de preparación según la tradición de la época para convertirse en una de las mujeres del harem del rey. Y Abimelech reconoce que es Dios quien le está hablando y Abimelech se asusta y le dice al rey, más bien le pregunta a Dios, Señor, ¿destruirás a una nación aunque sea inocente? ¿No me dijo él mismo, es mi hermana? Y ella también dijo, es mi hermano. En la integridad de mi corazón y con manos inocentes he hecho esto. Versículo 5. En verdad este relato es difícil de entender qué fue lo que sucedió con Abraham. De hecho, si tú ves este relato y lo estuvieras leyendo, no sé, a lo mejor en una historia, y vieras estos dos personajes, Abraham y Abimelech, y si no fuera la Biblia la que tú estuvieras leyendo, según el relato de esta historia, de estos dos personajes, ¿cuál de estos dos personajes está obrando con integridad y honestidad? Pregunta. ¿Quién, hermanos? Abimelech, ¿verdad? Abimelech está obrando con integridad, con honestidad, y Abraham se está comportando como un impío. Miente. Abimelech es el que se comporta de manera justa y Abraham se comporta de manera injusta. Es decir, el justo se está portando de manera impía y el impío se está portando como un justo. Ahora, quiero que te detengas ahí y pienses en cuántas situaciones de este tipo podemos nosotros conocer en la vida de un creyente. Momentos en el que suceden cosas en personas que no son creyentes, que se conducen de una manera más recta quizás que un creyente. Podemos ver casos como ese. Podemos ver casos como ese en el trabajo, podemos ver casos como ese con nuestros vecinos, podemos ver muchos casos como ese en el que los impíos o los que no conocen a Dios pueden tener un comportamiento o se conducen de manera más recta y justa que un creyente. Puede ser que tú te hayas topado con este tipo de acontecimientos. Y Abimelech le dice a Dios, ¿por qué me vas a matar? En la plática que tiene en el sueño con Dios, que se le manifiesta a Abimelech, Dios es preguntado por Abraham, ¿por qué me vas a matar? Abimelech dice, ¿por qué vas a matar? ¿Por qué me vas a matar? Si yo soy una víctima, los dos me han mentido. Los dos me han mentido. Abraham me dijo que era su hermana y ella también confirmó que él era su hermano. Ahora, ojo, en el capítulo 12, cuando Abraham fue a Egipto, él fue el que mintió a Faraón.
Pero acá vemos una situación diferente. Acá vemos que tanto a Abraham y Sara, los dos están mintiendo. Y es por eso que Abimelech le dice, ¿por qué me vas a matar si los dos me han engañado? La víctima soy yo. Ellos me han mentido, me han usado. Y él le hace una pregunta interesante a Dios. Le dice, ¿por qué vas a matar al inocente? Y Dios le responde en el sueño, yo te guardé de pecar contra mí. Yo te guardé de no pecar contra mí o de pecar contra mí. Es decir, ahí, hermano, en ese momento nosotros podemos ver que hay una intervención de parte de Dios. Hay una intervención divina de parte de Dios para proteger a Sara, de donde vendría la simiente, donde vendría el hijo prometido, el hijo de la promesa que vendría a ser el Redentor. Y Dios tuvo que intervenir para proteger a Abimelech. Y guardó a Abimelech de pecar contra él, contra Dios. Es interesante aquí, hermanos. Es interesante ver cómo Dios guardó a Abimelech de pecar contra Dios, pero Dios no detuvo a Abraham y a Sara de pecar. Es interesante cómo obró Dios en ese momento. Dios reconoce el pecado de Abraham, el pecado de Sara, pero detiene a Abimelech de pecar contra él mismo. Y puede ser contradictorio de alguna manera que Dios está de alguna manera justificando la actitud de Abraham. Puede sonar contradictorio y quizás qué pena, podría decirlo así, qué pena para Dios tener que decirle a Abimelech, ese mentiroso que está allí es mi profeta. Ese mentiroso es un profeta mío. Y esa mujer mentirosa es su esposa. Pero Dios no tiene nada de qué avergonzarse, porque el que falla es el hombre, no es Dios quien falla. Dios reconoce el pecado de Abraham y aún así lo llamó su profeta. Es interesante ver cómo Dios llama a Abraham en la condición como lo llama, y que es escogido solo por la gracia de Dios para ser el precursor de traer el hijo de la promesa, de conducir la simiente que vendría, de donde vendría Jesucristo, el Redentor. ¿Por qué Dios no desechó a Abraham en ese momento, sino que de alguna manera estuvo con él? La Biblia dice, hermanos, que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Es lo que dice Romanos 11:29. Abraham era el profeta. Abraham hablaba con Dios cara a cara. Abraham era el profeta que hablaba directamente con Dios. Dios le revelaba todos los acontecimientos que iban a pasar en el futuro. Abraham era el intermediario entre los hombres y Dios. Era su profeta, era el amigo de Dios con el que podía hablar cara a cara. Y Dios respondía a las oraciones de Abraham. Sin duda, Abimelech pensó, ¿qué contradictorio es esto? Él es el profeta de Dios. Alguien que miente y que obra injustamente. Alguien que está allí usando una mentira para beneficiarse. Ese es un profeta de Dios. Pero no solamente Dios respalda a su profeta aún después de que él haya recaído en este pecado repetitivo, sino que le dice a Abimelech, sí,
Él es mi profeta. Él es mi profeta. Y ahora Él va a orar por ti y vivirás. Él va a orar por ti y vivirás. Qué tremenda declaración, hermanos, de verdad. Yo no sé hasta dónde podemos reflexionar la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el favor de Dios por Abraham. De seguirlo teniendo en esta alta estima de su profeta a pesar de que le ha fallado. Y podemos tomar un ejemplo de ahí, ponerlo a traerlo a la práctica y pensar que qué pena cuando una persona comete un pecado vergonzoso y resulta ser que esa persona que hizo este pecado vergonzoso es un creyente. Es vergonzoso el testimonio de ese creyente y el testimonio a la iglesia a la que asiste va a quedar manchado. En Romanos 2:24, si gustas acompañarme a Romanos 2:24, hay un versículo que dice así: porque tal como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Es duro este versículo, ¿verdad? Este versículo es desafiante, es duro, es aleccionador, de que posiblemente un creyente que comete un pecado vergonzoso viene a afectar o manchar el testimonio de él mismo y el testimonio de una iglesia. El segundo punto, siguiendo con el relato, Abimelech reprende a Abraham. Ese está en el versículo 8 al 16. Después de esto vemos que a la mañana siguiente, inmediatamente en cuanto salió el sol, Abimelech mandó llamar a sus siervos y les contó lo que había sucedido con sumo detalle. Después sus siervos dijeron con gran temor, se atemorizaron y ellos dijeron: Dios nos puede matar. Entonces lo que hace Abimelech es llamar a Abraham. Llama a Abraham para reprenderlo, para exhortarlo. Y el versículo 9 y 10 dice: ¿qué nos has hecho? ¿Y en qué he pecado contra ti para que hayas traído sobre mí y sobre mi reino un pecado tan grande? Lo que me has hecho no tiene nombre, dice la Reina Valera. Lo que me has hecho no tiene nombre. Híjole, yo creo que en ese momento Abraham recordó la escena de Génesis 12 cuando Faraón lo tuvo que expulsar de Egipto, donde fue grandemente humillado y avergonzado, y otra vez Abraham está pasando por la misma experiencia, hermanos. Está siendo de nuevo avergonzado y humillado como lo fue en Egipto, pero ahora está siendo reprendido por un rey pagano. Imagínate, el patriarca Abraham reprendido por un rey pagano. Se intercalan los papeles, ¿no? Debió ser al revés, es Abraham quien estuviera reprendiendo al rey, pero aquí se intercambian los papeles. Sin embargo, cuando tú lees el relato y ves la defensa o la respuesta de Abraham, te das de cuenta lo patético que en ese tiempo respondió Abraham a Abimelech. Él dice en el versículo, regresando a Génesis 20, en el versículo 11, Abraham responde a Abimelech y dice: yo me dije a mí mismo, este es un pueblo inmoral que no tiene temor de Dios, por lo que pequé para protegerme de ustedes. Esa es prácticamente la defensa o la respuesta de Abraham. Ustedes, yo sé que ustedes son un pueblo inmoral, que no tienen temor de Dios, así que tuve que pecar mintiendo para protegerme de ustedes. En realidad, pequé poquito. En realidad hice un pecado a medias, o dije una media mentira o una media verdad, porque de verdad
Sara es mi hermana. Sara es mi hermana. Entonces, no sé qué pasaría por la mente de Abraham, que se cegó al pecado de mentira, recayó, él minimiza su pecado y da evidencia en la Biblia de que la mentira había llegado a ser parte de su proceder o de su estilo de vida. Imagínate, el profeta de Dios. Imagínate el patriarca, el amigo de Dios, el profeta, diciendo, yo sigo a Dios, porque Dios me mandó, Dios me llamó, pero no confío en Él, no confío que Él me va a proteger, por eso miento. Esa es la respuesta o la defensa de Abraham. Y ahora fíjate la respuesta de Abimelech. Abimelech honra a Dios. Dios honra a Dios al tratar a Abraham como su profeta, dándole el lugar que Dios le ha dado. Y como resultado de eso, Dios favorece a Abimelech y a toda su casa. Y de aquí podemos extraer un ejemplo práctico para nuestras vidas. Nosotros nos parecemos mucho a Abraham, hermanos. Es lo que hemos estado diciendo, predicando durante estos capítulos. Nosotros nos parecemos mucho a él. Porque cuando nosotros fallamos, cuando nosotros que somos del pueblo de Dios fallamos en confiar en Él, pecamos para protegernos. En muchas maneras, cada uno de nosotros. O para proveer para nuestras propias necesidades, pecamos. Y nos parecemos a los que no confían en Dios. Y como resultado, pues ese es un modelo confuso para aquellos que están interesados por el Evangelio. Y por si fuera poco, hermanos, Abimelech tuvo un gesto adicional. Él le dijo, mira, le he dado a tu hermano, en versículo 16, 1000 monedas de plata. Esta es tu vindicación delante de todos los que están contigo y ante todos quedas vindicada. Haz de cuenta que Abimelech le dijo, mira, tu reputación queda limpia aquí en este lugar. A los ojos de todos, su reputación queda limpia. Y el relato termina, tercer punto, el relato termina con Abraham orando por Abimelech y Dios lo respalda. Dios lo respalda. El profeta de Dios oró por el rey Abimelech y Dios contestó su oración. ¿Qué es lo que ocurrió? Sanó al rey, sanó a su esposa, sanó a sus siervas para que pudieran tener hijos, porque de alguna manera Dios cerró toda matriz de la casa de Abimelech y su sierva y su esposa por causa de que Sara estaba en el palacio del rey. Y aquí podemos nosotros concluir, hermanos, que Abraham se arrepintió de su pecado. Abraham se arrepintió de su pecado, porque si él no se hubiera arrepentido de su pecado, Dios no hubiera escuchado su oración. Dios no hubiera escuchado y respondido su oración. ¿Qué dice 1 de Juan 1, 8 y 9? Si nosotros decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. Entonces quiere decir que Abraham se arrepintió, reconoció su falta, reconoció su pecado y Dios respalda su oración sanando a Abimelech y a todos los de su casa. Conclusión, hermanos. En esa narración vemos tanto la soberanía de Dios y la misericordia de Dios. Vemos estas dos virtudes de Dios, atributos de Dios. La soberanía de Dios y la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque Abraham puso en una situación delicadísima
los planes de redentores de Dios. Acuérdense que Él había prometido darle un hijo, en el cual vendrían a ser benditas todas las familias de la tierra. Y Dios tuvo que intervenir para guardar esa simiente donde vendría Jesucristo, para preservarla y que podría venir Jesucristo. La historia de Abraham es nuestra historia, hermanos. La historia de Abraham es nuestra historia. Abraham regresó a un pecado habitual de mentir, porque estaba queriendo hacer que cosas ocurrieran y de resolver problemas por su propia cuenta en vez de confiar en Dios. La historia de Abraham es nuestra historia, hermano. Nosotros repetimos la historia de Abraham. Nosotros hacemos en ocasiones lo mismo que él hizo. Cada uno responde de manera pecaminosa cuando estamos bajo presión, y eso nos acarrea problemas. También la historia de Abraham nos enseña una gran verdad a todos nosotros que estamos aquí. La historia de Abraham nos enseña una gran verdad. ¿Cuál es esa verdad? Todos nosotros somos vulnerables al pecado. Todos nosotros. No hay ninguno aquí que pueda decir que está vacunado contra el pecado, que el pecado no le puede hacer nada. No hay nadie que pueda decir eso. Nadie de aquí puede decir que es inmune al pecado y decir, mira, yo tengo 5, 10, 15 años en la fe, ocupo tal ministerio, tal posición. Todos estamos expuestos a caer en pecado. Y también la historia de Abraham nos enseña que en Abraham vemos que la madurez espiritual no viene con el tiempo, sino con la obediencia. La madurez espiritual no viene por el tener mucho tiempo en la iglesia. La madurez espiritual viene con la obediencia a Dios. Y nuestras decisiones, todas nuestras decisiones, revelan nuestra espiritualidad, hermanos. Esa es una gran verdad. Esa es una gran verdad. Y yo quiero dejarte con esa impresión de que todos estamos expuestos y vulnerables al pecado. La Biblia dice que el que piensa que está firme, mire que no caiga. Entonces, esta narración, este relato de Abraham recayendo en un pecado habitual, nos debe de enseñar a nosotros, hermanos, que nosotros debemos depender completamente de Dios para la toma de decisiones, cualesquiera que éstas sean. Depender de Dios, depender de la orientación de la palabra de Dios, y si es posible, rendir cuentas con alguien. Si necesitas ayuda, rendir cuentas con alguien, que alguien pueda acompañarte en el proceso de tu crecimiento espiritual. Quiero dejarte con eso y voy a invitarte a que te pongas de pie. Y si hay alguien aquí en esta mañana que de alguna manera está luchando por romper con hábitos pecaminosos que han estado allí, que parece que han estado vencidos ya por tiempo, pero de repente surgen como un volcán en erupción, que aparecen de repente, y esa lava de este pecado contamina todo, consume todo. La única manera en que nosotros podemos vencer al pecado es a través del Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu Santo se nos ha dado a nosotros para que nosotros podamos vencer las obras de la carne. Para poder vivir en el Espíritu, para poder ser vencedores y tener victoria en nuestras vidas espirituales, debemos tener dependencia del Espíritu Santo y debemos estar viviendo la palabra de Dios. Abraham no se cocinó en un solo día, le tomó años ser el padre de la fe, le tomó años ser el amigo de Dios,
Dios usó aún sus flaquezas, sus fallas, sus contradicciones para traer sus planes redentores. Lo usó. Como Dios te quiere usar a ti, hermano. Como Dios quiere usar a cada uno de nosotros. Así que yo te invito a que en esta tarde nos pongamos en las manos del Señor y le pidamos a Dios que Él traiga la fortaleza que necesitamos, que Él traiga la gracia que necesitamos para seguir caminando, para seguir en pos de Dios, para producir en nosotros la obediencia que Dios nos demanda.